Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Ramón Godoy López para un nuevo video acerca de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Suscríbete a nuestro canal, regálanos un buen like y ayúdanos a compartir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Sin más por el momento, vamos a seguir viendo acerca del Jesús histórico, solamente aclarando en un trabalenguas en el antiguo video que se me dio, en el cual en vez de decir la tierra que fluye la leche y la miel, dije la miel donde fluye la leche y la miel. Es la tierra donde fluye la leche y la miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, donde la bendición no se acaba. Y también no pudimos dar la cita donde habla acerca de los mandamientos de hombres, aclarando que no es el planteamiento que dice la Iglesia Católica como palabra de hombres, sino los mandamientos de hombres. Esto lo podemos leer en Mateo 15, versículo 8 y versículo 9, que dice lo siguiente: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En el video anterior aclaramos cómo es que Jesús se refiere precisamente a lo que ha sucedido hoy en día con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, y lo vuelvo a repetir, siendo respetuoso de lo que les voy a decir, que cuando se citan las escrituras se cita a la par cualquier escrito sagrado, ya sea el Mishnah, el Talmud y otros tantos libros, y se citan a los sabios. Y muchas veces esas son reglas que se siguen eh, tal cual, se siguen sin que haya una contradicción, sino más bien es el conocimiento de estos grandes sabios, tiene que estar de acuerdo con la Biblia. O sea, adecúan el pensamiento de estos hombres al pensamiento de Dios, lo cual no puede ser posible. Acuérdense que por alto, para cualquier estudiante, tiene que estar la palabra de Dios. Y si no se cita el conocimiento de ninguna persona, la revelación proviene de Dios, porque así lo hicieron los grandes profetas que recibieron el mensaje de parte de Dios. Muy bien, entonces vamos a seguir adelante con el tema de Jesús histórico o Jesús a través de la historia, y nos quedan algunos temas todavía por desarrollar, lo cual es la era mesiánica y los requisitos para el Mesías. Estos requisitos son posteriores a Jesucristo, el cual, después de que los veamos, pues, lógicamente no los podía cumplir. Y en unas de ellas es, como dicen los estudiantes judíos, pues es mera lógica. Sin embargo, ahorita los vamos a ver y son planteamientos con una diferencia de 1000 años, y en los cuales poco a poco se van cambiando las cosas, pero de tal forma que se adecua el pensamiento de cada sabio para no contradecirse en sí. Entonces, esto es tan interesante, tan importante, que vayamos a ver los requisitos del Mesías de acuerdo al pensamiento hebreo, al pensamiento israelita. ¿Cuáles son? De acuerdo a dos grandes sabios, lo cual es Akiva y Maimonides, los cuales daremos pues sus nombres, fecha de nacimiento y fecha de cuándo murieron. Pero es interesante que ellos mismos, con esa diferencia, Akiva primero da dos y Maimonides da tres, pero entonces primero son los de Maimonides y después los de Akiva. Entonces es en ese orden, veremos el contraste. También explicaremos Isaías 53, si se refiere al pueblo de Israel o a quién se refiere, porque también muchas veces se adecua Isaías 53, la mayor parte de israelitas dicen que habla acerca del pueblo de Israel y de su sufrimiento. Sin embargo, habla en singular y no en plural, y en otras veces habla en plural y no en singular. Diferencia claramente cuando habla de su pueblo
de cuando habla de una persona en particular. Entonces no puede hacer una confusión, no puede haber una confusión que primero hable en singular y el pueblo lo tome en plural y después hable en plural y ellos lo tomen en singular. Entonces todo esto lo explicaremos y veremos la diferencia entre los falsos mesías o entre los antiguos mesías que fueron antes de Jesucristo y la diferencia de Jesucristo de en medio de ellos. Entonces veremos todo este tipo y también veremos el por qué Dios escogió al pueblo o a la nación de Israel y veremos algunos de sus atributos para que podamos entender cómo es que el pueblo de Israel es un pueblo bendecido y que volvemos a decir, y hablamos del hebreo más famoso, del judío más famoso hasta la fecha, el cual, como lo citamos en el antiguo video, el cual invitamos a que lo veas, para que así puedas tener un concepto más amplio del tema del cual estamos desarrollando Jesús a través de la historia. El video anterior es el video más largo que hemos grabado. ¿Por qué? Por todos los temas, inclusive esta es la segunda parte. No sé cuánto tiempo nos vaya a tomar desarrollar este tema, pero sí es interesante que nosotros veamos todo esto porque es muy, muy interesante y así usted, amado hermano, amado estudiante, persona que vas a escuchar y ver el mensaje de Dios en esta ocasión, puedas compartirlo con otros hermanos. Que Dios te bendiga y vamos a empezar con nuestro tema acerca de los requisitos del Mesías. Entonces ya vimos que la altura entre las escrituras y los mandamientos de los hombres. Muy bien. ¿Quiénes son los que mencionan los 5 requisitos para saber que alguien es el Mesías? Bueno, uno de ellos es Rabí Akiva. Entonces, Rabí Akiva, él regularmente en su etapa de adulto es cuando comienza a estudiar. Él es cuando recibe toda esta sabiduría de parte de Dios. Todo lo que digamos va a ser con mucho respeto para estos dos sabios. No queriendo con esto decir que no eran hombres llenos de sabiduría. Dios me guarde de hablar mal en contra de estos sabios de Israel, pero sí solamente traer a la mesa en este tema de explicación lo que ellos plantean de acuerdo a los requisitos para el Mesías. Solamente es en ese tema, no estoy negando que son hombres sabios, no niego su aportación al pueblo de Israel, solamente vamos a citar el planteamiento sobre los requisitos del Mesías para que podamos entender, para quienes no hayan leído muchos de los escritos hebreos o no tengan ese acceso, puedan entonces solamente entender a qué se refieren. Entonces, estos 5 requisitos ya están traducidos al español. Los voy a explicar precisamente en el español. Las palabras en hebreo que cité de igual forma. Las voy a traducir como en el anterior video, diciendo palabras en hebreo, pero traduciéndolas a nuestro español para entender correctamente a qué se refieren. Y vamos a ver, primero, Akiva ben Yosef, o sea, José era su padre y él era hijo de José, quien vivió del año 50 después de Cristo hasta el año 135 después de Cristo, y él muere desollado. A él se le impide inclusive seguir enseñando, pero él en ese fervor por seguir transmitiendo la sabiduría que Dios le había revelado, él sigue enseñando, sigue transmitiendo el conocimiento. En el caso de Moshe ben
Maimón, que es Maimonides, que nace en la ciudad de Córdoba en el año 1138 en España, y su fallecimiento se da el 13 de diciembre de 1204. Ellos dos son los que mencionan acerca de los requisitos del Mesías. Uno, de 17 años después nace, después que el Mesías, unos años posteriores, en los cuales hasta una etapa adulta es que él comienza a adquirir sabiduría y se comienza a preparar, es cuando él relata toda esta parte. Ahora bien, aquí va junto con otros sabios, ellos mencionan que, fíjense, ellos mencionan que Bar Kojibá o Bar Kokhba, que era un rey nacido del rey David, quien peleó en contra de los romanos y que fue muerto, se dice que por los pecados. A este hombre se le había declarado como un Mesías. ¿Por qué? Porque solamente este sabio solamente tenía dos requisitos. ¿Cuáles eran esos dos requisitos? Acuérdense, estamos hablando primero de en el año 50 que nace Akiba hasta su muerte. Estamos hablando que pasaron, vamos a suponerle unos 17, unos 50 años, vamos a poner números cerrados, 50 años después, ya que él comienza a estudiar más grande. Entonces vamos a poner esa fecha. Entonces solamente menciona dos requisitos. ¿Cuáles eran estos dos requisitos? Reconstruir el templo que había sido destruido por los romanos en el año 68 después de Cristo, aunque hago una aclaración, yo dije en el año 70, es en el año 68 después de Cristo. Entonces, Akiba menciona que uno de los requisitos es precisamente la construcción del templo. El otro requisito es repatriar a Israel, a todos los judíos que fueron exiliados cuando se destruyó el templo. Solamente estos dos requisitos eran los que Akiba, junto con el concilio de ancianos, había dicho acerca de las características que debía de tener el Mesías. Sin embargo, cuando a Bar Kosiba o a Bar Kokhba se le da el título del Mesías o que tenía atributos de Mesías, cuando él muere y no logra concluir la tarea, porque solamente concluye con uno de los requisitos, que él peleó en contra de los romanos por la independencia del pueblo de Israel, pero que no llegó a construir el templo que fue destruido. Después, este mismo consejo de ancianos es quien determina nuevamente que no era él el Mesías. Pero si ya le habían dicho que él era, o sea, aquí, ojo, volvemos a lo mismo. ¿Son mandamientos de quién? De hombres. Entonces, se plantean dos. Después de 1000 años, nace Maimonides. Entonces él dice que son tres más. ¿Y cuáles son esos tres requisitos más que plantea Maimonides, que tiene las características que tiene que tener el Mesías? Aparte de estas dos que ya mencioné de Akiba, él plantea tres más y dice que para que un individuo pueda ser considerado como el Mesías o el Mashiach,
tiene que cumplir con los requisitos que realizados. Podemos decir que la persona es un verdadero Mesías. O sea, cuando cumple los 5 requisitos, los 3 de Maimonides y los 2 de Akiva, entonces es un verdadero Mesías. De acuerdo al Seferí Melahim Alajá, que es un libro que escribió Maimonides. Ser descendiente del rey David, esto incluirá a todo aquel que es Cohen o Leví, que también pertenecía o pertenezca a la tribu de Judá. Ya les aclaré, por ejemplo, cuál era el requisito acerca del Mesías de acuerdo a Isaías 7:14. Aquí menciona que no importa que sea un Cohen, un Leví, mientras sea de la tribu de Judá, no hay ningún problema. Pero la escritura menciona algo diferente. Ahora, cualquier hebreo me podría decirme que cómo me atrevo yo a citar la escritura contradiciendo a lo que dice el sabio. Porque si el sabio dice que aunque yo vea blanco y él lo vea azul, es porque yo no estoy viendo lo que el sabio ya vio. Sin embargo, en algunos de los escritos hebreos se menciona que también el discípulo no necesariamente tiene que estar de acuerdo con el sabio, con el maestro, sino es también el discípulo poder aportar algo. ¿Para qué? Para la inteligencia de que el sabio se haga más sabio. Y en esa defensa es en la cual yo estoy entrando, en decir que estos preceptos, lo vuelvo a repetir, que son 1000 años después, estoy diciendo, solamente citando las escrituras, vuelvo a decirles, no diciendo que Maimonides o Akiva no sean sabios, sino solamente haciendo notar lo que ellos dicen. Y en el segundo requisito, dice que debe de ser estudioso y observante de la Torá, tanto de la ley escrita como de la Torá oral, como lo fue el rey David, y debe de ser un líder que le importe y haga todo lo posible para que el pueblo judío se comporte de acuerdo a la Torá, tanto en lo individual como en lo colectivo. El tercero es, debe luchar las guerras de Hashem. No se refiere a las guerras en un sentido metafórico, como si debiese comandar un ejército de salvación o luchar guerras espirituales. Son las guerras y batallas que los judíos luchan en contra de sus enemigos, como ocurre en Israel. Hacer milagros no es un prerequisito para ser considerado un Mesías. Ahora bien, Maimonides también menciona que quien diga que es un requisito o que el Mesías debe de hacer milagros, eso solamente es una opinión de los ignorantes. Ahora bien, ¿por qué opina Maimonides de esa parte? Porque él nace en España. En España, ¿qué era en ese tiempo? Era y es un país dominado por el catolicismo. Pero volvemos a hablar de un catolicismo que ellos mismos funden imágenes, y entonces comienza a verse más el seguir a Dios como paganismo. Comienza a ver toda una mezcolanza que es, le vuelvo a repetir como lo dije en el video, que es realmente el cristianismo que conoce el judío o el hebreo, no el cristianismo escrito en el libro de los Hechos, donde solamente nos basamos en las escrituras. Si usted quiere, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, o sea, las dos para nosotros hacen un complemento. Una cosa se complementa con la otra. No despreciamos ni al Antiguo Testamento, que es para nosotros, ni al Nuevo Testamento. Para nosotros es lo mismo de importante, las dos cosas. Sin embargo, comienza este falso cristianismo
a ser propagado, y entonces tanto Maimonides como otros tantos sabios israelitas de la actualidad es lo que conocen. Entonces, ¿por qué hace el comentario Maimonides de la ignorancia? Precisamente porque estas personas no conocían la historia y solamente relataban o les relataban los milagros de Jesús, y él mismo dice que eso no era necesario. No es necesario. Sin embargo, la escritura del Nuevo Testamento, hablando los sacerdotes de ese tiempo, mencionan que nadie, aunque citemos a cualquier sabio que hizo milagros, pero no era comparable con todos los milagros que hizo Jesús, porque muchos milagros de cualquier sabio son contados. Sin embargo, en Jesús son incontables las cantidades en las cuales Dios operó a través de Jesucristo para poder hacer esos milagros y que la gente se volviera a Dios. Recordando que también los procesos a lo largo de las conquistas, muchas veces el mismo pueblo era contaminado con las costumbres y el paganismo de otros pueblos. Eso no es algo que sucedió en los tiempos de Jesús. Ya citamos al libro de Nehemías, al libro de Esdras, también podemos citar a Jeremías y a Ezequiel, podemos citar a Malaquías. ¿Cómo es que estaba el pueblo de Israel durante todos esos periodos? Sin embargo, viene Jesús ¿a qué? Precisamente a encaminar al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas de Israel, para que vuelvan al Dios de sus padres, para que ellos tengan esa conversión, que es lo que habla Crónicas 7:14, habla de conversión, para que aquí, a pesar de que no lo he explicado tan concretamente, solamente voy a dar uno de los pasos. La conversión es para todos aquellos que son cristianos, que son hebreos, pero que viven atrapados sin ser personas fieles delante de Dios, sino que esa misma forma de pensamiento, si usted quiere, religioso, es lo que los tiene presados y cautivos. Por eso se habla de conversión, de que esos pensamientos, de la forma en que estamos viviendo de una manera hipócrita o con doble moral, nos volvamos al Dios de nuestros padres, seamos personas restauradas, renovadas, cuyo pensamiento persevera en Dios y le busquemos a Él. ¿Y esto quién lo hizo? Esto lo vino a enseñar el Señor Jesucristo. Ahora bien, con estos requisitos, recuerde que Jesús muere eh, antes de que nazca Maimónides, pues, lógicamente. Cuando Jesús vivía, pues el templo ya estaba. El templo ya estaba, inclusive Jesús lo profetiza la destrucción de como tal. Todas las profecías que Jesús dice a su pueblo, todas tienen un cumplimiento. En ninguna se equivocó. Ahora bien, dice el pueblo, los estudiantes judíos, que Dios nunca habló de una segunda venida. Bueno, es una profecía que está por cumplirse. Si Jesús no ha fallado en ninguna de sus profecías, usted también debe de entender que se va a cumplir lo que él profetizó acerca de su venida, y él mismo profetiza acerca de todas las cosas que iban a acontecer en los últimos tiempos. Recuerde que después de la muerte de Jesús vienen los últimos tiempos. Cuando se destruye el templo, muchos de los intérpretes de la época de los cristianos pensaron que Mateo 24 había concluido con la destrucción del tiempo, del templo. No, solamente se cumple una parte de lo que ahí sucedió. Sin embargo, otras profecías
son posteriores para nuestros tiempos, a fin de tener un cumplimiento tan exacto acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Cristo no, y Dios no retarda sus promesas como algunos las tenemos, sino que Él es fiel y justo, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que Dios le da una oportunidad al pueblo de Israel, una oportunidad al pueblo gentil de que haya una conversión al Dios de Israel, que uno le busque, que uno entienda a través de las escrituras el buscar su rostro. Estos requisitos, le vuelvo a repetir, son los que, si dos requisitos primero fueron por aquí, cuando Maimonides cita estos tres, entonces dice que primero son estos tres y posteriormente son los dos de Akiva. Le vuelvo a repetir, no, para que no hubiera una contradicción entre sabios. Entonces, es por eso que estos 5 requisitos son los que se tienen que cumplir para que una persona sea el Mesías. Ahora bien, entonces viene lo que se llama el tiempo mesiánico. ¿Cuál es el tiempo mesiánico? Muy bien, es un tiempo de conquista, un tiempo de victoria, un tiempo en el cual dicen los hebreos que ellos van a gobernar a todas las naciones, que todos los israelitas, pero eso lo profetiza Isaías, de volver nuevamente a la tierra de Israel, de acuerdo a Isaías 66. Entonces, todo eso tendrá un cumplimiento. Habrá tiempos de paz, dicen los israelitas, e Israel. O sea, dicen e Israel, no dicen Dios. Dicen que Israel estará por encima de las naciones. O sea, pero dicen Israel. No hablan de Hashem, no hablan de Elohim, sino hablan de que el pueblo de Israel. Ahora bien, vamos a hacer un comentario acerca de esto que dicen estos mismos hebreos de estar por encima. Una, ellos son, a diferencia de todas las naciones, el pueblo escogido por Dios. ¿Eso ya no es estar por encima? Desde luego que sí. ¿Por qué? Porque Dios los selecciona, Dios los escoge. Dios dice, son ellos. Ya desde ahí existe la diferencia entre el pueblo de Israel con las demás naciones. Otra, le da la Torá a su mismo pueblo, leyes justas, que se decía, ¿cómo habrá un pueblo que su Dios le hable y que ellos no perezcan? O sea, Dios se manifestó claramente a ellos, revelándole la voluntad de Dios, cosa que en ningún otro país se conoce que Dios les haya hablado y que les haya escrito su voluntad. Que no eso es estar por encima. Otra, han surgido a lo largo de las décadas y de los siglos y de los milenios hombres muy sabios, hombres que están por el común de la sabiduría de los hombres, siendo del pueblo de Israel. ¿Qué no eso es estar por encima? Sin embargo,
eso no ha sido suficiente. El que sean el pueblo escogido, el que Dios les asigne un lugar, un espacio, el que Él delimite el territorio en el cual ellos deben de habitar, en el cual, si usted va a Israel, puede ver una tierra árida, un desierto. Sin embargo, para todos los que han vivido en Israel, no ha cesado esa tierra de dar bendición. Dios ha cumplido con la promesa que le dio a quién, a Moshe, a Moisés, que los introduciría en esa tierra donde fluye la leche y la miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, donde la bendición no se acaba. Eso no ha sido suficiente muchas veces para el hebreo, para el pueblo de Dios. En la actualidad ellos están ávidos de humillar al gentil, al pagano, aquellos que durante muchos años los han visto, según ellos, por debajo del hombro, cuando Dios ha mostrado dónde Dios está con su pueblo. Aún así, en tiempos actuales, la maquinaria de guerra que tiene el pueblo de Israel, el ejército mejor preparado, la protección con la cúpula de hierro. Y podemos hablar de un sinfín de cosas en las cuales Dios ha actuado, Dios ha obrado, Dios ha manifestado que son su pueblo, que son su heredad. Sin embargo, eso no ha sido suficiente. El israelita no se queda conforme, sino que ahora, en esa poca satisfacción que a ellos les queda de entender al Dios de sus padres, para ellos no es suficiente. Para ellos no es suficiente todo lo que Dios ha hecho. Y por eso es que cuando Jesús muere en la cruz, es precisamente por estos requisitos, porque no fue Jesús ese caudillo que peleara las batallas de Israel en contra de los romanos y levantara al ejército, sino que fue Jesús mismo una persona humilde, una persona sencilla, una persona que vino a darles paz, pero paz interior, no la paz que ellos buscan, donde cualquier rebelión, apláquese ahí. Una de las etapas oscuras dentro del pueblo de Israel se da con el hombre más sabio que ha existido en el pueblo de Israel, y que inclusive cuando Jesús dice, he aquí más que Salomón, porque ahorita vamos a aclarar esas palabras que cita Jesús, pero la época más oscura es haber vivido 20 años bajo el régimen de Salomón. Bueno, 13, porque 7 son cuando construyen el templo. Y eso se tenía que construir debido a la promesa que Dios le da a David, que su hijo era quien iba a construir el templo. Sin embargo, ya no se habla de la casa, o sea, y se tardaron más en construir la casa de Salomón, 13 años más, que son 20, junto con el templo, 20 años. Ahora, Salomón, ¿qué hereda? Esa paz que David había peleado las guerras de Dios para darle paz en todos los territorios. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Dios ya la había llenado de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento. Inclusive había en los escritos de Moisés está el comportamiento de un rey, cosa que también él se olvida. Cuando Jesús dice, he aquí más que Salomón,
O sea, él no iba a mantener cautivo al pueblo. Él no iba a ser ese tirano. Pues he aquí más que Salomón. O sea, él en vez de cautivarlos, los iba a hacer libres. Por eso da esa citación. O sea, entendamos que el lenguaje de Jesús era un lenguaje sencillo y a la vez profundo. Para que, le vuelvo a repetir, para que las personas estudiosas pudiesen ver la grandeza de la sabiduría de Jesucristo. Sin embargo, o sea, eso a veces no es suficiente. ¿Por qué? Por todos los prejuicios que se tienen en contra del Hijo de Dios, en contra de que muchos sabios israelitas, muchos ya sea desde de la antigüedad o de la actualidad, se han muerto diciendo que efectivamente Jesús era el Mesías. A lo largo de los años se ha negado. A lo largo de muchos años se ha negado, pero su luz sigue irradiando. Lo que él dijo, la salvación gloriosa que él le vino a dar al gentil, se sigue propagando. Sin embargo, sigue habiendo una negación de parte de muchos en contra del Hijo del Hombre, de Jesús, el Mesías. Cuando se cita Isaías 53, no es algo que dicen ellos que se le atribuya a Jesús, sino es algo atribuido al pueblo de Israel. Y entonces lo vamos a leer detenidamente para poder entender cuándo habla de una persona y cuándo habla de su pueblo. Y dice Isaías 53, lo vamos a leer. Quiero que me acompañen porque muchas veces se piensa o se dice que a veces al no leer detenidamente uno pasa por alto ciertas cosas. Y dice, primero está preguntando, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Bueno, en nuestra versión dice Jehová, pero para que no se ofenda algún estudiante judío. Y ella ve como ahí dice Jehová, no dice Hashem, no dice, bueno, vamos a decir Dios. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay perecer en él, ni hermosura le veremos, sin más atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres. Está hablando en singular, está hablando de una persona. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo que nos quitaba la paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, entonces aquí ya habla de una de generalidad, pero la profecía, ¿a quién se le está dando? A Israel. ¿Quiénes son los primeros que conocieron a Dios, o a quién Isaías le está escribiendo? Y es al Israel, dice, todos. Ya ahorita en nuestra actualidad también nosotros nos incluimos, también nos incluye, pero aquí está hablando con Israel y dice, todos, refiriéndose al pueblo de Israel, dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en quién. Si estuviera hablando del Israel, entonces, ¿por qué el primero dice que se descarrían todos y dice después descargó en él? O sea, no entenderíamos el plural de las cosas y después el singular. Y está hablando en un contexto de lo mismo. Está hablando efectivamente de lo mismo, porque la otra es que cortemos, que vayamos cortando por partes cada texto
y que digamos que son temas diferentes, y no son temas diferentes. Y por eso es que el siervo sufriente no puede ser Israel. No puede ser Israel, porque está hablando de una persona. Y en el tema del pecado habla en conjunto. Y aquí está hablando del Mesías, de lo que tenía que sufrir, no de la vida de color de rosa que dicen los hebreos que ha de vivir. Es el líder mundial, es el líder que les va a traer paz. Pero entonces, ¿por qué quieren levantarse en contra de las naciones? Porque no hay paz. De todos sus enemigos, bueno, ¿no los has perdonado? ¿No has perdonado a tus enemigos? O sea, porque fue lo que Jesús vino a enseñar, amar a tus enemigos, a poner la otra mejilla, a orar por los que te ultrajan, por los que te persiguen. Si alguien te obliga a ir con él una milla, dice, ve con él dos, porque en los tiempos de Jesús era la obligación de cualquier joven hebreo que veía a algún soldado romano cargando la armadura, él acompañarle una milla. Él por obligación, grábense esto, por obligación, tenía que cargar la armadura una milla. Jesús le dice, la otra va de tu cuenta. La otra milla no lo hagas por obligación, hazlo porque tú quieres. Y es así. O sea, esas leyes estipuladas y que hacían ver al pueblo judío inferior al pueblo romano. Lo mismo la matazón que hizo Hitler en contra de los judíos. Eso quedará en los registros y en los anales de la historia. Pero todos los israelitas que viven deben de perdonar. No es que estén guardando ese odio y ese coraje en contra de los pueblos. Bueno, en mi caso yo vivo en México, donde amamos y bendecimos al pueblo de Israel y muchos de ellos han sido acogidos en este país. O sea, pero imagínense que entonces usted levante guerra en contra de este país que ha amado al israelita y solamente por un prejuicio que usted tiene, creo que se debe de meditar en lo que ustedes como pueblo quieren hacer en contra de las naciones, y vuelvo a repetirlo, es tal cual lo dijo el Maestro Jesucristo, que tenían que alcanzar el perdón. Jesús lo dijo en esa sabiduría infinita, hablando acerca del perdón, que si uno no perdona a su hermano sus ofensas, ¿cómo Dios perdonará tus ofensas? Y es la regla de oro. Automáticamente, si tú aprendes a perdonar, Dios te perdona. Ahora, la palabra perdón, que es la palabra libertad. Por eso es que el hebreo debe de ser libre, vivir en libertad, porque Dios les dio esa libertad de gozar esa libertad, gozar de la presencia de Dios, y esa misma libertad es la que Dios también le ha dado al cristiano. Que no se alcance, bueno, esa es otra cosa. Que no se quiera disfrutar de esa libertad, pues ese es problema de cada uno de nosotros, pero Dios nos vino a dar libertad, a hacernos libres y a gozar de su presencia. Sigamos leyendo. Angustiado, y dice él,
Volvemos a lo mismo, habla en singular. Y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, o sea, fue muerto. A ver, ¿en qué momento Israel ha muerto? En ningún momento. Dios siempre ha reservado un remanente, un grupo de personas fieles. Sin embargo, habla de la persona de Jesús, porque él ¿por cuál cárcel? Por la cárcel de los romanos, por juicio, por el juicio de parte de los judíos en contra de él. En el tiempo de la Segunda Guerra Mundial solamente fueron aprisionados, y no todos. Aquí está hablando del Mesías Salvador. Ahora, Dios les está revelando su voluntad y les revela su voluntad a los profetas. Sin embargo, le vuelvo a repetir, a veces queremos manipular a Dios y queremos que Dios haga lo que nosotros queramos. Y no es así para con Dios. Por eso es que Dios es soberano, y por eso es que Dios, sin nosotros es Dios, y con nosotros también es Dios. Por eso entendamos la voluntad de Dios, la cual es agradable y es perfecta. Sigamos adelante. Dice, y por la rebelión, ahora sí, de mi pueblo, volvemos a lo mismo. Si hablara del Israel, entonces no pudiese decir nuevamente, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaños en su boca. Con todo eso, Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes. Israel necesita eso, ¿no? Israel es grande. Pero el Mesías, él sí va a tener su parte con los grandes. Jesús tuvo parte con los grandes. ¿A quién se refiere con los grandes? Con Moisés, Elías, Enoc, Jeremías, Isaías, Ezequiel. Y todos aquellos grandes profetas es a lo que se refiere la Escritura. Si se refiere a Israel, entonces, ¿a qué se refiere? ¿O está comparada con el paganismo? ¿Con las grandes naciones? No. El Israel de todos los tiempos siempre ha sido un pueblo grande, un pueblo bendecido, y que ahora a nosotros como gentiles nos toca también ser parte del pueblo de Israel. Y solamente leyendo la Escritura es que nos vamos a dar cuenta de a qué se refiere y de a qué persona le está hablando. Sin embargo, le vuelvo a repetir, usted me puede decir, pero nosotros tenemos la mejor traducción hebrea. Bueno, pues para que vea que a nosotros como gentiles nos puede costar el doble de trabajo. ¿Y a poco usted está preocupado por eso? No, a usted no le preocupa eso, pero Dios es quien está preocupado por su pueblo también. Dios también está preocupado por cada uno de nosotros, porque tal vez usted como israelita sea egoísta y usted piensa que no nada más en usted.
Dios piensa en todos y envió, porque así le plació a él, enviar a su Hijo Jesucristo, y a lo mejor no le avisó, no le pidió permiso, porque Dios no tiene que pedirle permiso a nadie, porque le vuelvo a repetir, Él es soberano, Él es Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Él mismo hace que todas las cosas imposibles puedan ser posibles. Lo que no podemos entender de Dios se hace visible claramente por las cosas hechas. Su eterno poder y su eterna verdad son manifiestas delante de Él. Y lo único que podemos hacer es alabar y bendecir su nombre y exaltarle por la grandeza de su majestad. El mismo Jesús que siempre ha sido despreciado, el mismo Jesús que fue desechado, ese varón de dolores, ese hombre santo de Dios que no hizo maldad y no hubo engaño en su boca, bueno, él fue muerto igual que muchos de los profetas también de la antigüedad. Muchos profetas que hablaron la verdad también murieron. ¿A manos de quién? A manos de los gentiles, no. A manos del pueblo de Israel. Bueno, este hombre santo de Dios tenía que haber corrido con la misma suerte. Sin embargo, la diferencia entre Jesús y los falsos mesías es que usted me puede decir hasta dónde los sepultaron, cómo los mataron. De Jesús usted nada más puede decir dónde murió, pero no dónde está sepultado, porque Él resucitó. Y todos aquellos hombres sabios de todos los tiempos, de todas las edades, aún a quien me quiera citar, Buda, Mahoma, sabemos dónde están sus cuerpos, pero de Jesús la tumba está vacía, porque Él resucitó. Y en los evangelios, en los últimos capítulos, menciona cómo se apareció a cada uno de ellos y cómo también cada uno de sus discípulos, igual que con los falsos mesías, pasó que cada uno de ellos se regresó a sus actividades. Sin embargo, el mismo Jesús tuvo que aparecérseles a ellos y vistos por muchos testigos. Hay mucha gente que da evidencias de que Jesús resucitó y que no es solamente un cúmulo de personas, que no solamente son unos cuantos quien dicen eso, sino fueron cantidad de gente las cuales lo vieron. Y esa es la diferencia que hubo entre Jesús y los falsos mesías. Porque mientras los falsos mesías al morir todos eran dispersados, en Jesús, cuando sus discípulos vuelven a sus actividades y Él se les aparece, comienza la grandeza de su majestad. Comienza su nombre a ser predicado entre los judíos y entre los gentiles. Comienzan a hacer una diferencia, y esta es la diferencia más grande de la predicación del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, que Pedro, y grave es esto, Pedro nunca visitó Roma. Pedro siempre le habló de Jesucristo a los judíos. Pablo, él fue quien visitó Roma y quien le hablaba a los gentiles. Y eso lo dice la historia. Por eso es que quien diga que el primer papa fue Pedro es una mentira. Es una vil falsedad, porque la Biblia no registra eso. Ni que tampoco Pedro haya visitado Roma, tampoco. Pedro siempre le habló a los israelitas de la grandeza del Señor Jesucristo. Los discípulos pudieron entender el mensaje y fueron investidos del poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ahí
Fue donde por primera vez, sin haber recibido el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, magnificando el nombre de Dios. Es tiempo de que también usted como estudiante judío se prepare más y usted como cristiano busque al Señor Jesucristo. Es tiempo que como pueblo nos volvamos a Dios y podamos entender su voluntad. Que el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Israel, el Dios en cuya presencia estoy, te bendiga, te ayude y te restaure, te renueve y te fortalezca. Él alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Él alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que Dios bendiga en gran manera a ti y a tu familia, aún a tus familiares que no han sido alcanzados por la persona de nuestro Señor Jesucristo, sean alcanzados para la gloria de su reino. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Que el Dios de paz te santifique por completo y halles descanso para tu vida. Que puedas, como ese siervo fiel, entrar en el gozo de tu Señor y que de su presencia no te vas a alejar avergonzado. Que tu nombre esté escrito en el libro de la vida y que lo conozcas a Él, manantial de aguas vivas. Que no sigas cavando para ti cisternas rotas, sino que de tu interior fluyan esos ríos de agua viva. Que Dios te restaure, que Dios te sane, que Dios te ayude y que Él mismo te levante. Amén. Mi nombre es Ramón Godoy López. Tuve el gusto y el agrado de haber compartido contigo esta enseñanza. Que Dios te bendiga. Suscríbete a nuestro canal, regálanos un buen like y ayúdanos a compartir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.